Gracias por venir. Pues bueno, apreciamos el esfuerzo, ¿no?, de que cada uno hace en poder seguir este camino. Cada uno de nosotros tenemos pues distintas dificultades y preocupaciones y a veces nos podemos sentir lejos de este ideal, ¿no? El ideal es muy grande, pero nuestra realidad a veces es diferente, ¿no? Es decir, no es tan grande, no es más pequeña. Es decir, pero aún así yo creo que un mensaje que tenemos, unas palabras que siempre tenemos que tener presentes, es que de alguna forma somos hijos e hijas de Dios y este valor es eterno. Es decir, podemos estar una temporada mejor, una temporada peor, pero el valor nuestro es muy grande, ¿no?, por ser hijos o hijas de Dios. En ese sentido, por eso nos esforzamos, ¿no?, en seguir adelante, en mejorar. Y también el hecho de estar aquí hoy pues es una prueba de ello, ¿no? Es decir, pues bueno, todos, la Madre nos ha llamado y queremos pues de poder seguir este camino, participar en esta condición y esto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos dificultades, por un lado, con nuestra mente y nuestro cuerpo, temas individuales, de autocontrol, de equilibrio personal. También podemos tener problemas con la pareja, la relación familiar, o otros porque no tienen pareja. Es decir, también no tener pareja también es un problema, ¿no?, a veces. Entonces también podemos tener dificultades en las relaciones con los demás. Pues cada uno venimos de un ambiente, de unas sensibilidades, educación, naciones. Entonces las relaciones con los demás pues tampoco a veces pueden ser fáciles. Pero el mensaje de los verdaderos padres está dirigido a todo el mundo y en ese sentido pues tenemos esperanza, ¿no? Las palabras del Padre son eternas y nos traen salvación a cada uno de nosotros. El ideal final es construir un mundo de paz, donde si un día cenas por la noche y pones el televisor, pues no tengas que ver muertos por aquí, muertos por allí, una chica que desaparece en Galicia, el otro no sé dónde, es decir, este tipo de temas, ¿no? También nuestra Iglesia, como comento a veces, no es tan homologada como otros grupos, ¿no? Es decir, cuando yo veo en mi barrio hay muchas iglesias, entonces está la iglesia de los dominicanos, pues todos son dominicanos. Está la iglesia de los ecuatorianos, todos son de Ecuador. Los filipinos, hay una iglesia de chinos también. Es decir, entonces muchos grupos son étnicos, también pues dentro de la Iglesia Católica está el barrio de Salamanca, es un tipo de católicos, luego en Vallecas hay otro tipo de católicos. Es decir, de alguna forma tienen unos niveles similares, económicos, culturales o unas afinidades. Por ejemplo, si yo soy del equipo de fútbol del Español, pues no hay muchos del Español, entonces si gana o pierde no puedo compartir mi corazón, ¿no? Es decir, somos tan pocos que a veces hasta de un equipo de fútbol que te gusta o un cantante, si ha sacado un nuevo disco no puedes ni compartirlo, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que en el mundo espiritual habrán más del español, así que... Entonces, claro, cada uno es responsable de mejorar y de alguna forma, pues con las palabras del Padre, el principio divino, la autobiografía, pues otros textos de otras religiones o de psicólogos, personas, pues cada uno tiene que encontrar el camino para poder realmente pues tener una guía, ¿no? Es decir, yo pienso que es importante tener un plan, ¿no? Si tenemos un plan, no siempre lo conseguimos, pero si no se tiene un plan, pues a veces tampoco se consigue menos, ¿no? Es decir, si lo intentas, pues se consigue siempre más que si no lo tienes planificado, ¿no? Entonces, las palabras que voy a comentar hoy están basadas en los mensajes de paz del verdadero Padre. En el libro que he usado hay 17 mensajes de paz, no sé si luego hubo alguno más. Entonces, el primer mensaje de paz del Padre lo dio el 12 de septiembre del año 2005. Entonces, 2005, 7 años después, el 3 de septiembre de 2012, el verdadero Padre ascendió al mundo espiritual. Que podemos ver es que
los mensajes de paz y el discurso de la última gira, que también vino aquí a Madrid, pues son, por decir, el curso de 7 años último del verdadero padre. Entonces, era como la etapa de madurez. El padre pues ya había vivido toda la vida, ya veía un poco el tiempo que le quedaba y estaba pues dando unas palabras que quería darlas para transmitir sus ideas a la eternidad. De alguna forma, el padre era muy cuidadoso en estos textos y normalmente los leía. Y bueno, tenía como, es decir, intentaba ser ordenado, es decir, a lo mejor en etapas anteriores el padre a veces pues hablaba más de corazón o de otras formas, pero tenía una guía como más clara, ¿no? Y aunque dentro del discurso seguía hablando, poniendo ejemplos y comentando cosas, pero básicamente pues intentaba transmitir como un legado a la humanidad, ¿no? Es decir, algo que él pues quería dejarnos a cada uno de nosotros. La idea clara que tienen la mayoría de estos textos es que el modelo de una familia ideal es lo que luego se extiende y llega a ser una nación ideal y el mundo ideal. Entonces, que la primera victoria pues es a nivel individual para poder formar una familia y luego con la familia pues nos extendemos a nivel nacional. Es decir, una buena nación se parece a una buena familia y un buen mundo se parece a una buena familia también. De alguna forma, la expansión del amor o las relaciones dentro de la familia es lo que consigue en el reino de paz que el Padre habla tantas veces, ¿no? El verdadero Padre empezó a los 16 años su curso, aunque antes ya pues había puesto condiciones y cosas. Entonces, dentro de su vida, pues estuvo 6 veces en la cárcel. Entonces, aunque el curso fue duro, pero el padre nunca lo dejó, ¿no? Es decir, era mayor o ya estaba, es decir, hasta el último año, los últimos meses antes de ir al mundo espiritual, pues seguía haciendo rallies, conferencias, junto que cada día, es decir, nunca olvidó este ideal, ¿no? En unas frases del padre, refiriéndose a esto, comenta: no podría dejarlo porque conocía la angustia y tristeza que había en el corazón de Dios, que ha estado esperando por miles de años para poder encontrarnos. Yo llegué a comprender que si Dios, el origen de todos los seres creados, no podía liberarse de su sufrimiento, la vida de los seres humanos no tiene valor o sentido. Entonces, en ese sentido, Dios ha estado así desde el tiempo de la caída, como hemos estudiado antes, de Adán y Eva. Entonces, para Dios, la relación más importante es la de padres e hijos. También en nuestra vida, pues todos hemos tenido padres, si no, no estaríamos aquí, y algunos de vosotros podéis tener hijos o hijas. Entonces sabemos que es una relación importante. Desde el momento en que nace un hijo o una hija nuestro, ya no tienes paz. Es decir, ya viene pues preocupación, atención. Siempre tienes que estar ahí, ¿no? Es decir, si están bien, te preocupas por si se ponen enfermos. Cuando están enfermos, te preocupas para que dejen de estarlo. Es decir, siempre es un círculo, ¿no? Es decir, si se casan bien, o si no se casan, porque no se casan. Es decir, si estudian, porque estudian mucho, y si no estudian, porque estudian mucho, no tienen amigos. No estudian, tienen muchos amigos, pero no aprueban. Es decir, siempre hay líos, ¿no?, con los padres. Entonces Dios tenía un propósito muy claro al crear, es decir, nos creó como hombres y mujeres, ¿no? Entonces al Dios, al no tener cuerpo físico, pues Él necesitaba 2 representantes complementarios. Es decir, cuando Adán y Eva se unían, pues se cumplía este ideal de Dios. Entonces, de alguna forma, la familia de Dios, Dios era los padres, representando los padres verticales, y Adán y Eva eran los padres horizontales. Entonces, la primera relación física entre ellos, entre Adán y Eva, pues era la primera relación de Dios, ¿no? Es decir, Dios estaba dentro de esa relación. Entonces, el propósito final de Dios al crear era este amor verdadero, ¿no? Entonces, también Adán y Eva representaban los 2 mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces eran como el puente, la comunicación con Dios y el mundo espiritual y con la creación física que existía, ¿no?
Entonces, debido a la caída, pues esto no se estableció. Entonces, si no hubiera habido caída, hubieran nacido hijos e hijas que automáticamente, al seguir a sus padres, pues se hubieran unido a Dios. Entonces es cuando se establecía la base de 4 posiciones. Estaba Dios, el padre, la madre y los hijos, entonces todos juntos tenían este tipo de relaciones que al final pues las posiciones se mezclaban, ¿no? Es decir, todos los abuelos, Dios en la posición inicial de abuelos, el padre, la madre, los hijos, llegaban a ser todos una relación en común, ¿no? Entonces, el motivo que Dios tenía para crear básicamente era tener un objeto, una parte para poder tener una relación de dar y recibir. Es decir, en nuestra vida nos ocurre igual, cada uno de nosotros tenemos que tener un objeto, algo que nos dé un estímulo. Es decir, cada uno puede encontrar el suyo, si se tiene varios es mejor, pero por lo menos tener algunos. ¿Qué ocurre si no tenemos ningún objeto de alegría o una motivación en lo que hacemos? Pues hay 2 tipos de motivaciones, las externas y las internas. La motivación interna pues está más conectada pues, a la religión, a la vida interior, el amor verdadero, el vivir por los demás. Cuando no tenemos este tipo de motivaciones, pues no os preocupéis que el sistema nos las da, ¿no? Es decir, pues te puede llegar a influir con unos pechos hinchados, un trasero de gimnasio, es decir, un deporte manipulado, sorteos que normalmente no te toca, es decir, palabras muy grandes, sale el político de turno o el bocazas y dice guau, 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 y todo el mundo, ah, sí, qué bien, pero luego no hay planes concretos de salvar el país ni de arreglar nada, ¿no? Es decir, entonces, claro, hay 2 tipos de valores, los eternos y los momentáneos, ¿no? Es decir, cada uno pues tiene que elegir cuáles quiere. Si no se toman los eternos, pues si aún tomando los eternos no siempre lo consigues, pero los otros, pues por desgracia, no siempre te llevan a buen destino, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues bueno, la motivación o el objeto de alegría es importante, ¿no? Es decir, obviamente la relación con Dios nos puede llenar, pero debido a que Dios no siempre forma parte 100% de nuestra vida, pues hay que encontrar motivaciones diarias, ¿no? Para poder encontrar hobbies o alegrías o cuidar de un animal o no sé. Cada uno tiene que encontrar también pequeñas cosas que te ayudan a vivir un ideal, ¿no? Es decir, de compartir o de vivir por los demás. El destino, por eso, del ser humano es esta unidad con Dios, ¿no? Es decir, si alguien prueba un momento en su vida o tiene una experiencia sobre Dios, sobre su amor, sobre su verdad, pues no puede olvidarse nunca. Es decir, también el hecho de que hoy estemos aquí nosotros en este programa es un ejemplo de esto. En algún momento en nuestra vida hemos podido sentir este amor o este deseo de conectarnos con Dios. Y esto es lo que nos ha hecho pues, de poder seguir adelante, ¿no? Es decir, ¿por qué seguimos? Pues seguimos por esto, porque sabemos que fuera del ideal de Dios y los verdaderos padres no hay tanta esperanza, ¿no? Es decir, no es fácil, ¿no? Es decir, no hay así ideales que nos puedan satisfacer. Una vez que hemos probado algo verdadero con sucedáneos o algo falso, no podemos llegar a ser felices. Entonces, el Padre también en otro momento declara que estamos en un tiempo de un nuevo cielo y una nueva tierra y que ahora es posible poder volver al hogar original, de poder restablecer todas las relaciones que se perdieron en el pasado. Entonces, también Padre comenta en varios momentos de sus discursos el tema de que el ideal es vivir 3 generaciones juntos, los abuelos, los padres y los hijos. En ese ambiente, pues los padres e hijos se preocupan de los abuelos y los padres de los hijos, los nietos de los abuelos. Sí, es una relación de amor y armonía. Entonces, cuando el Padre comenta en los discursos que en este mundo ideal no es necesario abogados, ni jueces, ni nada, porque en el entorno familiar todo es posible de poder resolver, ¿no? Cuando hay amor dentro de la familia, pues todo funciona bien, ¿no?
Cuando no lo hay, pues esas faltas de amor pues nos hacen desviarnos, ¿no? Es decir, la mayoría de cuando gente con más problemas individuales normalmente son personas que vienen de unas familias desestructuradas o con conflictos, ¿no? Entonces, este tipo de familia, como hemos visto, pues es la base para poder establecer este reino de paz que el verdadero Padre nos está presentando y queriendo llevar a Él, ¿no? Entonces, también la esperanza de la humanidad radica en que cada uno de nosotros podamos llegar a tener esta conexión con Dios, ¿no? Es decir, la unidad de nuestra mente y cuerpo. Es decir, cuando tenemos esta unidad, pues nuestra conciencia está unida a Dios y nuestra conciencia es la esperanza de Dios. Si podemos tener una buena conciencia que nos lleva por buen camino, pues de alguna forma estamos conectados, ¿no? De una forma sencilla sentimos Dios por donde quiere que vayamos o cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida. En otro momento el verdadero Padre hace la pregunta: ¿por qué debemos casarnos, formar una familia? Y Él contesta: es para llegar a tener la posición de dueños de la creación y experimentar el corazón de padres. Un hombre o una mujer solo es como la mitad del conjunto. Por eso Dios, al crear, intercambió los órganos sexuales para que fueran complementarios. También allí es cuando el Padre dice que los órganos sexuales de la mujer son del hombre y los órganos sexuales del hombre pertenecen a la mujer, ¿no? Entonces, todas estas verdades que el Padre comenta, pues siguiendo sus palabras, pues es como se consigue la familia verdadera, ¿no? Entonces, si a través de esta familia, pues por su extensión, pues se llegan a crear pues mejor ambiente en la sociedad, mejores relaciones en los colegios, en la universidad, en los trabajos. Si todo el mundo tiene buenas familias, pues es algo expansivo, ¿no? Que se extiende a todos, ¿no? Entonces, otro tema que quería ahora comentar es sobre los puntos fuertes de las ideas de los verdaderos padres. El Padre comenta en estos mensajes de paz que cuando ha estado pues, en las reuniones con académicos, artistas, personas religiosas, al final él llegó a la conclusión de que lo que más respetaban al verdadero Padre era porque era el campeón en 8 áreas distintas, ¿no? La primera área tiene que ver con el conocimiento de Dios. Es decir, hasta ahora las religiones tradicionales o la gente en general ha tenido la idea de Dios como un ser todopoderoso, omnisciente, omnipotente, pero no han entendido este aspecto de un Dios sufriente, como un padre que está preocupado por la situación de los hijos. Cuando hay una guerra en Ucrania o en los Balcanes o en Corea, pues el corazón de Dios está allí. No es que Dios creó y nos dejó, ¿no? Sino cualquier incidente que ocurra en el mundo, cualquier problema familiar, cualquier niño enfermo, cualquier situación, el corazón de Dios está en esto. Entonces, aunque Jesús también había comentado sobre esta relación de que Dios es nuestro Padre, de alguna forma el cristianismo en general no lo llegó a entender. Muy pocas personas han podido intuir espiritualmente que el sufrimiento de Dios, ¿no? Entonces, el verdadero Padre, todo su trabajo también en sus actividades, pues siempre ha sido para poder aliviar este sufrimiento de Dios. La segunda parte, el segundo aspecto de las habilidades del Padre es que ha podido descubrir la realidad de Satán, es decir, y la naturaleza del pecado, ¿no? Es decir, sin conocer al enemigo es imposible ganar. Podemos entenderlo esto en España nos gusta a algunas personas el tema del toreo, ¿no? Es decir, los toros. Entonces, en los toros se puede entender esto fácilmente. Es decir, nosotros somos el toro y a veces pensamos que el enemigo es la capa. Entonces nos luchamos contra la capa. Pero al final el que te va a clavar la espada y te va a matar es el torero. Entonces, a veces nosotros nos peleamos entre nosotros
y los hermanos, uno es el toro, el otro es la capa, a veces tú eres la capa, el otro es el toro. Entonces estamos siempre luchando contra el enemigo que pensamos que es, pero al final el que te va a matar no es la capa es muy suave en realidad, es decir, no muerde, es decir, es el torero el que te clava la espada y te mata, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma Satán nos divide entre nosotros y luego él se va, ¿no? Es decir, él es el que te fastidia y tú te quedas con el conflicto entre hermanos y hermanas o entre políticos, entre naciones, ¿no? Es decir, nos hace ver el enemigo que no es. Por eso, entender claro que el enemigo es espiritual y no está en este mundo, es decir, pues es importante, ¿no? Es decir, para poder realmente manejar los enfados y las situaciones y los problemas que tenemos. No podemos echarle la culpa a alguien de la tierra, el problema viene de más arriba. La tercera parte es la comprensión de la condición humana. A través del principio divino, el Padre pues, nos ha explicado claramente quién somos, de dónde venimos y cuál es el propósito de nuestra vida. La cuarta área es la comprensión del mundo espiritual. El mundo espiritual existe y todos estamos destinados a ir allí, entonces es importante conocer esta verdad, ¿no? Es decir, que siempre nos puede dar lo que hablábamos antes del objeto. Si tienes objetos temporales, si tienes 85 años, todavía no te ha tocado la lotería, pues es decir, tienes poca esperanza, pero si piensas que hay vida espiritual y tus objetos y valores los has enfocado en otros, pues todavía tienes tiempo, porque puedes, luego espiritualmente, mejor te has peleado con tu esposa, pero hay tiempo luego de reconciliarse. Pero la lotería habrá un año que te mueres y no te va a tocar, ¿no? La quinta área, que el Padre es especialista en el conocimiento de Jesús. Es decir, realmente, sobre todo en los primeros tiempos del mensaje de los verdaderos padres, los textos que hablan sobre la vida de Jesús y su sufrimiento realmente dan una claridad muy grande sobre Jesús. Es una comprensión que nos da de Jesús mucho más alta, sabiendo por qué vino y todo esto. Me da rabia realmente cuando cualquier crítico de nuestro movimiento pues se pone a decir que no somos cristianos. Es decir, estoy seguro que de los 1000 volúmenes que ha escrito el Padre de discursos no han leído nada, ni una línea, porque en cualquier texto ya se ve que el Padre quiere más a Jesús que cualquiera, ¿no? Entonces, claro, es realmente triste, ¿no?, que personas sin conocer nada de los verdaderos padres pues puedan criticar, ¿no?, y decir que no somos un grupo cristiano, cuando en realidad lo que queremos es pues establecer el verdadero cristianismo, ¿no? La sexta área es sobre el conocimiento de la Biblia y otros textos religiosos. El verdadero Padre ha podido conseguir pues explicarnos sobre las religiones del mundo. Un ejemplo es que hay miembros en casi todos los países del mundo. Entonces, muy pocos grupos tienen miembros en países de origen budista, de origen hindú, cristianos, católicos o protestantes, o incluso también en Rusia, que venían del comunismo, pues hay miembros. De hecho, hoy tenemos aquí nuestra hermana Elena de Rusia, ¿no? Es decir, es un ejemplo de que la verdad del Padre es más amplia que solo un pensamiento religioso parcial, sino es un pensamiento global. También la séptima área que el Padre nos trajo, que es reconocido, es por su explicación de la historia humana, en el sentido de que la historia no son hechos ocasionales, sino tienen un propósito. La octava área es sobre los valores familiares. El verdadero Padre nos ha enseñado un modelo de poder construir familias y realmente pues poder intentar conseguir que la familia pues pueda transmitir este linaje de generación en generación para formar este mundo ideal de paz, ¿no? Entonces, el verdadero Padre también nos explica, ¿no?, como los 4 grandes fundadores de las religiones, del cristianismo Jesús, del islam, del budismo y el confucianismo, y el budismo heredando también el trabajo del hinduismo anterior, pues colaboran con nosotros. Entonces eso no podemos olvidarlo nunca, ¿no?, de que las religiones del mundo espiritual están con nosotros y están colaborando con nosotros
para poder construir este ideal. También el Padre en estos discursos declara que el tiempo en que las personas malas y corruptas dominaban a los demás y vivían mejor que las personas buenas se ha acabado. Entonces, en ese sentido, vemos que poco a poco hay una gran limpieza en el mundo a través de los medios de comunicación, de la presión social. Nadie quiere estar gobernado por gente corrupta o por gente mala, ¿no? Entonces, o la gente cambia o no pueden seguir en sus posiciones. Otro tema que el verdadero Padre enfatiza mucho en estos textos de mensajes de paz es sobre la ceremonia de la coronación de Dios, del reinado de Dios. Esta ceremonia ocurrió el 13 de enero de 2001. Entonces, ese día fue el día que el Padre, debido a todos sus esfuerzos que había llevado a lo largo de su vida, pudo declarar este día, el día de la liberación de Dios. Entonces el Padre ofreció todo su fundamento, todos los contactos, todo lo que podía haber conseguido hasta ese día para poder realizar esta ceremonia. Por muchos años Dios llevó una existencia triste, ¿no? De quejas, lamentos, una vida miserable, ¿no? Sin esperanza. Pero desde este día de la liberación de Dios, pues Dios ha podido realmente volver a tener esperanza, ¿no? Por lo menos en ese día el verdadero Padre y los miembros que estaban allí reunidos y todos nosotros en consecuencia de eso, pues prometimos, ¿no? De no parar de vivir hasta realmente poder conseguir que la liberación de Dios se extienda a toda la humanidad. Pero por lo menos en ese momento había un grupo de personas en la tierra que tenían claro, ¿no? Es decir, quién era Dios, cuál es su corazón, y tener ese deseo de quererlo liberar. Otro día importante que el Padre habla en estos textos es el 5 de mayo del 2004. En este día el Padre hizo la declaración del Sanhab Sibson. Eso se refiere a la era de transición. Ese día es como decir, antes el Padre hablaba de la era de antes de la venida del cielo y después de ese día es la era de después de la venida del cielo. ¿Qué quiere decir antes y después? Lo que el Padre explica es que después de la venida del cielo, técnicamente es posible construir un nuevo cielo y una nueva tierra. Antes no era posible. Entonces el verdadero Padre pues refundó un poco las actividades anteriores y desde ese día pues estableció de nuevo, relanzó, trajo de la Federación de Familias y la Federación para la Paz Universal. El Padre explica que las organizaciones anteriores a ese día y no centradas en Dios o los verdaderos padres, por mucho que se esforzaran en conseguir un mundo de paz, no podían tener éxito, porque se basaban solo en esfuerzos humanos. Pero desde ese día, pues, el trabajo que podamos hacer con la Federación de Familias, la Federación de la Paz Universal, otras organizaciones de nuestro movimiento, pues sí es posible de conseguir este mundo ideal, porque el Padre ya lo ha sistematizado después de este día de la venida del cielo, ¿no? Entonces también el Padre habla del tema de la división del mundo, ¿no? Entre la democracia y el comunismo, explicando que la diferencia entre ellos básicamente es en el tema, en la concepción de las libertades individuales y los derechos humanos de las personas, ¿no? Es como decir que la democracia y el comunismo son dos hermanos que han estado luchando unos con otros, porque no han podido pues, llegar a establecer unos lazos de unión, ¿no? Hoy en día vemos que ocurre un poco lo mismo, es decir, sigue una cierta división entre Estados Unidos, Inglaterra y Europa, también pues, Rusia y China y otros países satélites. De alguna forma, cada bloque usa un camino diferente. En Rusia y China muchas cosas están prohibidas, es decir, no hay derechos humanos, es decir, las iglesias o los grupos religiosos minoritarios estamos perseguidos, es decir, quieren proteger a la gente, pues como aquí en la España de Franco, en sentido, pues no hay pornografía, entonces no
no se pierde el tiempo, es decir, no hay de esto, no hay del otro. Entonces, luego en América es distinto. En América pues es todo libertad, salvo la religión, casi todo tiene libertad. A lo mejor tú quieres ser muy religioso, o en la tele no puede aparecer mucho la religión, en los colegios sacan la religión de los colegios, pero otras cosas sí, es decir, hay lavabos para chicos gays o cosas así, ¿no? Es decir, de alguna forma, pero ningún bloque puede resolver los problemas. Es decir, unos los prohíben, otros los dejan, pero no se resuelven, ¿no? Es decir, de alguna forma solo es posible resolverlo con la ideología pues, de los verdaderos padres, ¿no? Por eso es necesario el trabajo que hacemos para poder armonizar, ¿no?, las distintas formas de aproximarse a los problemas, pues para poder realmente de encontrar la solución, ¿no? También el Padre insiste que cada uno de nosotros, por pertenecer a la Federación de Familias, pues hemos sido registrados en este libro, ¿no?, de la historia. También que nuestros antepasados están agradecidos y contentos, ¿no?, de que podamos seguir en este camino. También el Padre nos menciona en estos textos sobre las tareas o obligaciones que tienen las personas, los ciudadanos de este reino de paz. La primera tarea es establecer buenas familias, familias donde se vive por el beneficio de los demás y se practica el amor verdadero. Segundo aspecto que habla es el tema de mantener la mente y el cuerpo unidos, ¿no? Es decir, el Padre siempre decía esta frase de que antes de tener dominio del universo, primero tengo que tener dominio sobre mí mismo, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado la conciencia y tenemos siempre pues, que buscar esta unidad dentro de nosotros. También otro aspecto importante que el Padre enfatiza es a través de la ceremonia de bendición, sobre todo hablando de matrimonios internacionales e interculturales. Es decir, realmente el Padre a lo mejor no tiene que entrar en muchos detalles sobre cómo poner condiciones de indemnización o de esfuerzo. Simplemente una boda, para los que lo habéis experimentado, una boda internacional o intercultural trae bastante esfuerzo, ¿no? Es decir, no es fácil. Es decir, entonces, claro, en ese sentido, pues ya solo el casarte con una persona que a veces no se habla la misma lengua o no tiene la misma cultura, ya es un esfuerzo muy grande. Entonces, todo el resto ya va, es decir, el premio o la indemnización ya va añadido a este tipo de ceremonias. Entonces también el Padre enfatiza mucho en nunca olvidarse de nuestros antepasados, que estamos pues 9 meses en el vientre de la madre, 90 años en la vida en la tierra y luego en el mundo espiritual. Entonces, de alguna forma es ser conscientes, ¿no?, de que nuestro espíritu es más importante que nuestro cuerpo y de alguna forma pues es tenerlo presente, ¿no? A veces queremos resolver solo las cosas con nuestro cuerpo físicamente. Entonces hay que dejar un espacio al cuerpo espiritual, al mundo espiritual, pues que nos recoloque un poco, ¿no?, cómo hacerlo. También el Padre habla de potenciar nuestras habilidades individuales, de poder estudiar y poder ser personas de valor. También habla de poder eliminar nuestro individualismo y egoísmo y poder ayudar a este reino de paz pues, con nuestros donativos de forma voluntaria. También el Padre enfatiza mucho en el tema de amar la creación, diciendo que quien ama la creación ama a Dios, aunque no crea en Dios, ¿no? Es decir, simplemente el hecho de respetar la obra de alguien, pues el ejemplo que ponemos en el principio divino, ¿no? Si queremos entender a Velázquez o el pintor Murillo, pues estudiando su obra podemos conocer su carácter. Pues lo mismo, si alguien respeta la creación de Dios, pues de alguna forma ama a Dios también, ¿no?, porque está respetando su obra. Entonces también el Padre nos invita a crear un mundo pues donde el arte y la belleza pues sea el centro, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestras habilidades artísticas o intelectuales, ¿no?, de poder realmente mejorar las cosas. También el Padre habla de que en este tiempo habrán cambios dramáticos
también nos invita a crear una policía y un pequeño ejército, un ejército para poder defender la paz, ¿no? Dice que si nosotros no protegemos a las familias bendecidas, ¿quién lo va a proteger, no? Entonces, mientras todo el mundo no esté restaurado, pues es necesario una fuerza de paz internacional centrado en las Naciones Unidas tipo Abel para poder proteger, ¿no? Que no hayan abusos o que no hayan situaciones difíciles para la gente. Entonces el Padre nos invita pues realmente a poder limpiar este mundo oscuro, ¿no? Es decir, de poder realmente que podamos cumplir nuestra responsabilidad a través de entender sus palabras, ¿no? Y de poder vivir por este ideal tan grande, invitándonos a nosotros pues decir, de mantener este corazón, ¿no? Es decir, yo creo que es importante, ¿no? de realmente asimilar el mensaje del Padre y en nuestra vida, pues no importa dónde estemos, pero cada día se puede mejorar o cambiar alguna cosa, no es una obligación, no puede ser una opción, ¿no? Es decir, estamos obligados a que cada día pues las cosas puedan ir mejor. Entonces, bueno, con esto quería terminar y agradeceros vuestra atención. Gracias.